Hola gente linda que está aprendiendo matemática, bienvenido a un tutorial número 3 sobre números racionales. En el mismo estaremos resolviendo problemas y después de resolver los problemas vamos a ver qué podemos destacar, qué podemos sacar, qué es lo importante y qué contenido teórico subyace detrás del problema. Como siempre recomiendo, es bueno leer el problema detenidamente, luego elaborar un plan, identificar las incógnitas. Por supuesto, primero que nada, el plan depende de identificar bien las incógnitas, es decir, que me están pidiendo, y luego empezar a resolverlo. Yo les recomendaría que una vez que tengamos elaborado un plan, pongamos pausa, intenten resolverlo por sí solos y después comparen sus formas de resolución, lo que pudieron hacer, lo que no pudieron hacer, con cómo se resuelve en el tutorial. Juliana tiene una página de Facebook con 200 seguidores. De ellos, es decir, de esos 200, un cuarto de esos 200 son sus amigos. Bien, entonces, ahora qué información tenemos, puedo ir resumiendo como información que un cuarto de 200, o sea, por 200, tenemos que acordar que el D era por, ya lo vimos en el problema anterior, son sus amigos. Lo que me da esa cantidad va a ser la cantidad de amigos. Bien, por otro lado, nos dice que 4 quintos del resto, vamos a ver qué significa eso del resto, es decir, yo tendría que tomar lo que me quede de esos 200, o sea, esos 200, le voy a restar lo que me dé acá, y 4 quintos de esto, es decir, 4 quintos por, eso va a ser lo que me va a dar amigos de amigos. Bien, eso es más o menos algo de la información que me va dando hasta el problema. Ahora me dice, ¿cuántos seguidores no son amigos ni amigos de sus amigos? Bueno, yo tendría que determinar este número, que le podemos poner un número así con chiquito, este número le ponemos un número con grande, es decir, los amigos de los amigos, sumar esos dos, es decir, tomar Sn más Sn más grande, sumarlos, que van a ser los amigos y los amigos de los amigos, y al total de 200 restarle ese número. Le resto eso y el resultado que me dé acá va a ser la respuesta. Ese es mi plan. Ahora vamos a ver las formas distintas de encarar ese plan, ¿no? Voy a borrar, una vez ya tengo elaborado el plan, yo les recomiendo que ahora intenten resolverlo solo, a ver qué les sucede. Yo voy a empezar con voy a ensayar 3 formas de resolución. La primera va a ser lo que yo considero potencialmente lo más importante, que es aprovechar los recursos gráficos cuando puedo utilizarlos. Acá tengo que comparar cuartos de esos 200 con quintos del resto después de haberle sacado ese cuarto a los 200. Pero básicamente tengo que trabajar con cuartos y con quintos. Algo muy útil a la hora de trabajar con cuartos y con quintos es buscar un múltiplo común de ese denominador 4 y de ese denominador 5, el mínimo común múltiplo de ese 4 y de ese 5, que en este caso el mínimo común múltiplo de 4 y de 5 es 20. Entonces hago un esquema que tenga, fíjense, cuartos, como si todo esto fuera mi entero, en donde tengo los 200 amigos, los 200 seguidores de la página de Facebook, y de eso lo divido en cuartos, que son cada una de estas 4 filas. La fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4 son 4 filas iguales, así que pueden ser los cuartos. Y acá tengo 5 columnas iguales, fíjense. Una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 4 columnas y 5 columnas. Ah, ese quedó bonito. Podrías haberla dejado todas bonitas, a ver si me sale. A ver si me sale. Yo digo que sí, que me va a salir. Bueno, pero lo importante no es que queden bonitas, sino que sea, la verdad que prefiero que sea dinámico o bonito. Pero bueno, ahí salía la flecha. Oh, salió como quise. Por eso dije, mejor no me preocupo por hacerlas bonitas. Ahí tengo las 5 filas como había dicho. 3. Bueno, ese se borró. Me quedo como quiso. Ahí estaría. Tengo mis 4 filas. Uy, eso queda muy chueca. Bueno, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Y ahí están los quintos. ¿De qué me sirve el gráfico? Fíjense, me dice un cuarto son amigos. Puedo pintarlos acá a los amigos, entonces con rojo voy a pintar este cuarto de acá. Son un cuarto de los 200 son amigos.
Ahora, del resto me dice 4 quintos. Entonces, ¿qué hago? Tomo del resto 4 quintos, lo voy a pintar con verde. Este sería uno de los quintos que me sobró, este sería otro de los quintos que me sobró, este sería otro 3 y este sería el cuarto quinto que me sobró y acá quedó libre ese quinto quinto del resto. Eso que quedó libre está formado por 3 cuadraditos. Yo podría saber cuántas personas son esos 3 cuadraditos si logro saber primero cuántas personas son uno solo de esos cuadraditos, lo cual es fácil. ¿Por qué? Porque todos estos 20 cuadraditos de los 4 por 5 representan las 200 personas. Entonces lo único que tengo que hacer son, bueno, borremos el verde que no me gusta como quedó, tomemos este, borremos eso y tendría que hacer 200 dividido 20. Y voy a saber a cuántas personas equivale cada uno de esos cuadraditos. Al hacer 200 dividido 20 es una división bastante fácil, me queda 10 y me sobra 0, justo. En este caso, 10 personas representan cada uno de esos cuadraditos. Entonces acá hay 10, acá hay 10 y acá hay 10. Ya tengo la respuesta. Esos 30 son los que no son ni amigos, porque estos eran los amigos, el primer cuarto. Estos eran los amigos de amigos. Y estos 30 es la respuesta. Los que no son ni amigos de sus amigos. Entonces esto es la respuesta. Fíjense que la única cuenta que tuve que hacer es 200 dividido en 20. Y averiguar, bueno, el múltiplo común entre 4 y 5, porque lo dividí en cuartos y en quintos, que es 20. Con hacer ese dibujito de 20 cuadraditos y hacer la división 200 dividido en 20, ya tenía respuestas muy rápidas. Esa forma de solucionar el problema. Como se darán cuenta, el recurso gráfico es muy útil. Otra forma que podría haber utilizado es tomar los 200, averiguar cuánto es un cuarto de 200, acordándome que decir un cuarto de 200 es un cuarto por 200, es decir, hacer 200 por un cuarto. Esto es como si fuera una fracción sobre 1. Entonces divido 200 dividido 4 me da 50 y 4 dividido 4 me da 1. Resuelvo eso y me queda 50 por 1, 50, 1 por 1, 1, en definitiva 50. Entonces 50 son amigos. Después me dice 4 quintos, pero ojo, ¿de quién? Del resto. Por lo tanto, voy a calcular primero el resto, entonces hago 200, que es el total, le resto los que son amigos, que son 50, y me quedan 150, que hasta ahora es el resto después de haberle sacado el cuarto. Entonces a ese resto, que son los 150, voy a calcular cuánto es 4 quintos de ese resto. Entonces digo, ¿cuánto es 4 quintos de, que es por 150? Simplifico porque esto, bueno, es como sobre un 1, dividido 5 me queda 1, dividido 5 me queda 30, 4 por 30, 120, 1 por 1, 1, igual a 120. Entonces 120 son amigos de amigos, son amigos de amigos. Voy a borrar estas cuentas, total esto ya lo vimos y esto también ya lo vimos. Y tenemos los 50 por un lado que son los amigos, los 120 que son amigos de amigos, hacemos 120 más esos 50, me da 170, esos 170 se los resto al total que eran los 200 y me va a quedar los que no son ni amigos de amigos, que van a ser, bueno, acá queda en 10, entonces, y este quedó en 1, 10 menos 7, 3, y 1 menos 1, 0, bueno, 30. Ya sabía que la respuesta era 30, que es lo mismo que me había dado antes, nada más que lo hemos resuelto de otra forma. Fíjense que por lejos el recurso gráfico no solo que lo termino entendiendo mejor lo que sucede con el recurso gráfico, sino que es más rápido y las cuentas son más fáciles todavía. Otra forma hubiese sido hacer lo siguiente, es decir, bueno, tengo los 200 los puedo representar con el entero. A ese entero le resto un cuarto, pero después le tengo que restar 4 quintos de lo que era el resto, pero no sé cuánto es ese resto. Entonces lo primero que podría averiguar es cuánto es ese resto. Para eso hago 1 menos un cuarto, que es fácil hacer esa cuenta porque al 1 lo puedo representar siempre con una fracción que tenga el mismo numerador y denominador, por ejemplo 4 cuartos. A ese 4 cuartos le resto el 1 cuarto
Y como tienen el mismo denominador, ahora 4 las dos, escribo el mismo denominador como resultado y como numerador simplemente la diferencia de los numeradores. 4 menos 1, 3. 3 cuartos sería entonces ese resto. Esto sería esa R que voy a poner ahí. Por lo tanto, acá borro y saco cuánto es 4 quintos de 3 cuartos. Y eso me va a dar la parte que no son ni amigos ni amigos de sus amigos, porque acá a los 200, que es el entero, le resto esto que son los amigos y después le resto esto, todo esto que son los amigos de amigos. Bien, veamos qué me da. Entonces tendré que hacer 1 menos un cuarto menos, y esto es una multiplicación, porque son 4 quintos de 3 cuartos. Simplifico el 4 con el 4, me queda 1, 1, divido 4, 4 divido 4, 1, y 4 divido 4, 1, me queda 1 por 3, 3, 5 por 1, 5. Ahora, como estos los dos son negativos, me conviene sumarlos acá a un costado y ver cuánto es un cuarto más 3 quintos. Y después restárselo a ese 1. Entonces primero hagamos cuánto es un cuarto más 3 quintos. Buscamos un denominador común entre el 4 y el 5, que ya vimos antes que era 20. 20, hace un mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5. 20 dividido el 4 me da 5, por ese 1 de arriba, 5. Luego 20 dividido ese 5 me da 4, por ese 3, 12. Acá al medio pongo el signo que está entre las dos fracciones. Y ahora simplemente resuelvo. 5 más 12, 17 sobre 20. Entonces, en definitiva, entre los amigos y amigos de amigos, después de haber restado el 1, me queda... Perdón, todavía no tengo la respuesta. Me falta un paso más. 1 menos, y estos dos juntos ya vi que son 17 sobre 20. Menos 17 sobre 20. Esta cuenta es muy fácil hacerla porque, como ya había dicho, el 1 lo puedo escribir como cualquier fracción que tenga el mismo numerador que el denominador. Como acá tenemos denominador 20, me conviene elegir denominador 20, entonces escribo 20 sobre 20. Menos 17 sobre 20, y esto me queda 3 veinteavos. 3 veinteavos no son ni amigos ni amigos de sus amigos. Lo que pasa es que la pregunta no es qué parte. Si la pregunta fuera qué parte, yo podría responder 3 veinteavos de todos sus seguidores. Pero a mí me dice cuántos. ¿Cuántas personas no son ni amigos ni amigos de sus amigos? Entonces tengo que ver 3 veinteavos de 200, ¿cuánta gente es? Entonces hago 3 veinte de 200, que es hacer por 200. Como esto lo puedo considerar sobre un 1, simplifico. Dividido 10, dividido 10. Dividido 2 me da 10 y dividido 2 me queda 1. Me queda 30 por 10. 30 por 10. Dividido 10 me queda 20. Dividido 2 me queda 3 por 10, perdón. 3 por 10, 30. Y 1 por 1, 1. En definitiva, 30 sobre 1 es lo mismo que 30. Que ya sabía que la respuesta era 30. Lo hicimos de 3 formas y de las 3 formas nos dio 30, lo cual nos da mucha más seguridad. Como se darán cuenta, esta última forma fue mucho más complicada y requería saber cómo se suman, por ejemplo, fracciones, y requería saber también interpretar esto del resto, requería saber cómo pasar el 1 como una fracción que tenga el mismo numerador y denominador cuando me sirva. Bueno, requería saber mucho más teórico que todas las otras formas de resolución y era más larga. Como verán, la gráfica fue sin duda la más sencilla de todas y, por cierto, la más ilustrativa. Lo que podemos hacer ahora es ver, bueno, qué contenido subyace a esto que estuvimos viendo. ¿Qué cosas son importantes destacar? Primero, la primera cosa a destacar para mí es la potencialidad gráfica, ¿sí? Entonces, cuando resolvimos este problema, vimos que los gráficos para resolver problemas de fracciones muchas veces me hacen mucho más fácil la tarea, además de ayudarme a interpretar mucho mejor lo que está pasando a la hora de resolver el problema. Entonces, una primera cosa es destacar la importancia, ¿sí? La importancia de realizar gráficos para problemas de fracciones.
Eso es muy importante. Otra cosa a destacar es cómo el número 1 siempre puede representarse como cualquier fracción con el mismo numerador y denominador, que es otra cosa que vimos. Por ejemplo, el 1 siempre lo puedo representar como cualquier fracción que sea A sobre A. Por ejemplo, puedo necesitar 4 sobre 4 o 20 sobre 20 o lo que hubiera necesitado, qué sé yo, 13 sobre 13. Siempre me sirve saber eso a la hora de resolver problemas con fracciones porque lo puedo llegar a necesitar. ¿Qué más? ¿Qué más vimos que era bonito? Bueno, lo otro fue la necesidad, a lo mejor que podemos llegar a tener en algún problema de saber sumar o restar fracciones. Entonces ese tema lo vamos a desarrollar ahora a continuación para que ya quede desarrollado lo que sería la suma o la resta de fracciones. Borremos esto, así desarrollamos todo lo que sea suma o resta de fracciones. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver suma o resta de fracciones. Lo primero a tener presente es que hay dos tipos de suma o resta de fracciones. ¿Okay? En realidad hasta podríamos decir más, pero bueno, yo primero voy a concentrarme en dos formas básicas que son, cuando voy a sumar o restar fracciones me tengo que fijar si tienen mismo denominador o diferente denominador. La más fácil por lejos es si tienen el mismo denominador. Que acá el problema, bueno, no... sí se nos presentaron en realidad cuando transformamos el 1. Por ejemplo, en un momento, para dar el ejemplo de mismo denominador, ¿sí? Vamos a trabajar primero con el mismo denominador. En un momento tuvimos que hacer 1 menos un cuarto. En definitiva, ¿qué vimos ahí? Resta de fracciones. ¿Por qué? Porque al 1 lo transformamos en la fracción 4 cuartos, por esta regla que está acá. Y al 4 cuartos le restamos después ese 1 cuarto. ¿Cómo hicimos la resta? Si voy a sumar o restar, en este caso estoy restando, pero es lo mismo si fuera a sumar fracciones que tienen el mismo denominador, no tengo más que como resultado otra fracción que va a tener el mismo denominador 4 y como numerador la suma o resta de los denominadores de los numeradores dados. Por ejemplo, en este caso es 4 menos 1, que ese 4 es ese y ese 1 es ese. Y el signo lo copié. Y me queda 3 cuartos. Si tuviéramos que sumar a lo mismo, por ejemplo, en un caso, en el ejercicio, recién cuando lo resolvimos, tuvimos que sumar, por ejemplo, acá. Bueno, pero estas tenían diferentes denominador. Bueno, vamos a sumar fracciones que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, si tuviera que sumar 3 quintos más 2 quintos, más 2, no le voy a poner más 2, le voy a poner más 7 quintos. Me gustó. ¿Qué voy a hacer? Es otra fracción que tiene el mismo denominador 5, lo copio directamente. Y luego los numeradores los sumo, hago 3 más 7, me da 10 quintos. Que bueno, gracias a Dios lo puedo simplificar, entonces hago 10 dividido 5, 2, 5 dividido 5, 1, me queda 2 sobre 1 que es igual a 2. Entonces para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, simplemente el resultado es otra fracción con el mismo denominador y el numerador es la suma o resta de los numeradores dados. Es muy sencillo, en realidad se complica cuando tenemos que sumar o restar fracciones que no tienen el mismo denominador, es decir, vamos a sumar o restar fracciones pero con distinto denominador. Borremos y veamos el ejemplo de sumar o restar fracciones con distinto denominador. De hecho, acá lo hicimos con una. Vamos a ver cuál sería la regla. Primero, practiquemos esto con más detalle. Hicimos esto, 1 cuarto más 3 quintos, ¿sí? Bueno, lo hagamos de vuelta. Entonces ahora vamos a ver fracciones, pero con diferente. Suma o resta de fracciones con diferente denominadores. Veamos el ejemplo. De hecho, el que hicimos recién, que hicimos
había dicho acá, un cuarto más 3 quintos. Veamos. Cuarto más 3 quintos. ¿Qué se hace? Lo voy a hacer acá con letras. Tengo A sobre B. Por ejemplo, la A sería el 1, la B sería el 4, más C sobre D. La C sería el número 3, la D sería el número 5, bueno, pero en general podrían ser cualquier número. ¿Cómo va a funcionar? Voy a poner acá abajo, un MCM, el mínimo común múltiplo de B y C y D, acá abajo, voy a poner ese no, ese mínimo común múltiplo de B y D, que lo podemos llamar, qué sé yo, la letra C. Una vez que pongo la letra C ahí, ¿qué sucede? Esa letra C, acuérdense, es el mínimo común múltiplo de B y D. Luego tomo la letra C, voy a tomar otro color. Esa letra C la divido por ese número, acá divido, y el resultado que me da lo multiplico por A. Y eso lo escribo ahí. Hagamos exactamente eso acá cuando resolvamos. Fíjense, vamos a hacer el mínimo común múltiplo de 4 y de 5, que ya lo conocemos, es 20. Entonces vamos a hacer exactamente lo que me dijeron allá. Con ese mismo color. Hagamos 20 dividido en 4, que me da 5. Esa división me da 5. Luego tomo ese 5 y lo multiplico por el 1. Como acá me indica que multiplique. Y luego lo escribo, voy a cambiar el color, acá. Ese 5 por 1 lo escribo acá, 5. Que fue esta cuenta que hice ahí después de multiplicar acá. Bueno, lo mismo hacemos después con el 20 dividido el 5, que me da 4. Hacemos 4 por ese 3 que me da 12 y lo escribimos acá al 12. Y acá al medio vamos a poner ese mismo signo que tengo ahí. Sumo 5 más 12, 17 sobre 20. Y eso es lo que hicimos recién cuando sumamos las fracciones. También lo podemos hacer para resta. Tomemos como ejemplo para hacer un ejemplo para una resta, pero es exactamente el mismo algoritmo. Por ejemplo, podría tener 2 tercios menos un medio. ¿Qué hago? Busco el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, que es 6. Hago 6 dividido 3, 2, por 2, 4, y lo copio acá. Luego hago 6 dividido 2, 3, por 1, 3, lo copio acá. Luego copio el signo S y hago 4 menos 3, 1, y la respuesta es un sexto. ¿Cuándo es muy útil, sobre todo, esta forma de sumar fracciones? Cuando tengo que sumar muchas fracciones. Muchas, porque por ahí, eh, para cuando son pocas, por ahí me conviene ensayar otra forma que ya les voy a mostrar. Pero ahora voy a dar el ejemplo cómo sería útil cuando tengo por ahí muchas fracciones. Por ejemplo, puedo tener un medio más 3 cuartos más 2 tercios más un quinto, por ejemplo. Quiero saber cuánto es todo eso. ¿Qué debería hacer? Buscar un mínimo común múltiplo entre el 2, el 4, el 3 y el 5. Tengo muchas formas de buscar el mínimo común múltiplo. Una es factorizando y haciendo el producto de los factores comunes y no comunes. Y la otra forma es directamente escribiendo los múltiplos. Por ejemplo, pongo el 2 y escribo los múltiplos de 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Por 6, 12. Por 7, 14. Y los voy escribiendo así. Después tomo el 4, por ejemplo, y voy escribiendo sus múltiplos. El primero 4 por 1, 4. El segundo 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. Y así. Después tomo el 3 y escribo sus múltiplos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. Y después escribo los múltiplos también del 5. Borremos acá. Borremos eso. Y eso también que me molesta. Bueno, escribamos los múltiplos del 5. Ponemos los múltiplos del 5 son
El primero es el 5, después 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30 y así. Eh, 30, bueno, veamos si hasta ahora hay alguna coincidencia, ¿no? Entre todos. El 15, por ejemplo, está en este y en este. Bueno, no pareciera. Pues vamos a tener que seguir un poco para llegar a un número que esté en los 3, como múltiplo de los 3. Me parece que vamos a tener que seguir mucho. Por ejemplo, yo sé que uno de los múltiplos del 2 es el 30, porque 2 por 15 es 30, ¿no? Ahí podría ser. Pero bueno, no es del 4. Entonces me podría ser otro múltiplo del 2, el 60, porque 30 por 2 es 60, es uno de los múltiplos del 2. El del 4, 4 por 15 me da 60 también. El del 3, 3 por 20 también tiene 60 como múltiplo. Y el del 5, 5 por 12 me da 60. Con el 60 pareciera ser un múltiplo de todos. Eh, Como se verán, se fue muy largo el proceso de hacerlo de esta forma. En este caso, cuando se va muy largo el proceso de hacerlo de esa forma, conviene directamente hacer la forma con el algoritmo para calcular el mínimo común múltiplo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya vimos que esta se nos fue muy larga. ¿Cómo nos convendría hacer? Tomo el 2, lo factorizo, 2, 1, tomo el 4, lo factorizo, divido 2, 2, 2, 1. Tomo el 3, lo factorizo, divido 3, 1, cierro, lo cierro, lo cierro. Y acá el 5 dividido 5, 1, lo cierro. Veamos los factores. Acá este es 2, este son 2 veces el 2, o sea que es 2 al cuadrado. Este es el 3 y este es el 5. El MCM va a ser el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente. El 3 y el 5 son no comunes, van, y los comunes va el que tenga el mayor exponente, es decir, va este y no ese. Va por 2 al cuadrado. Hacemos la cuenta y es bastante fácil. Acá la cuenta es 3 por 5, 15, y 2 al cuadrado es 4. Entonces 15 por 4, que es 60. Bueno, ya sabíamos que era 60 porque acá ya lo habíamos encontrado. Pero bueno, una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, ponemos igual y ponemos acá el 60. La línea de fracción. Y ahora empezamos a hacer lo que me indica el algoritmo que recién practicamos, que es, tomo el 60, lo divido en el 2, me da 30, por 1, 30. Tomo el 60, lo divido en el 4, me da 15, por 3, 45. Tomo el 60, lo divido en 3, me da 20, por 2, 40. Tomo el 60, lo divido en 5, me da 12, por 1, 12. Luego copio estos signos, ya puse uno ahí, ¿ven? Ahí está. Me falta ese y ese. Podría haber sido alguno menos, bueno, pero acá eran todos más. Es más, podríamos hacerlo así, dejar acá uno que sea menos, ahí está. Y acá, así tenemos un poco de todo, le ponemos menos. Y veamos qué nos da esta cuenta. Nos da 30 más 45, 75, más 40, bueno, hagamos eso, 75 más 40, 5, 7 y 4, 11, 115. Y esos 115 le resto estos 12, hacemos 115 menos los 12 y me queda 103. Entonces la respuesta es 103 sobre 60. Y esa sería la solución. Y hemos aprendido, bueno, de esta forma, sumar fracciones que tienen distinto denominador. No es la única forma, hay otra forma, pero como les decía, a veces conviene, a veces no. Cada uno tiene que ver qué es lo que le conviene en cada caso. Por ejemplo, podríamos haber no buscado el mínimo común múltiplo, o sí buscado, bueno, sabemos que es 60, eso lo tenemos que buscar siempre. Una vez que sabemos que es 60 el mínimo común múltiplo, bueno, llevo a esta con denominador 60. Para que esto tenga denominador 60, tengo que multiplicarlo por 30. Pero si multiplico por 30 el denominador, siempre en la fracción voy a tener que multiplicar por el mismo número el numerador. Entonces me va a dar esto 30 sobre 60, que es lo mismo que un medio. Después, acá para llevarlo a 60 tendría que multiplicar el 4 por 15. Yo voy a multiplicar 4 por 15, 60. Y el 3 también lo tengo que multiplicar por 15, entonces me va a quedar 45.
Después, para llevar esto a 60, tengo que multiplicarlo por 20 al 3. Entonces multiplico por 20, me queda 60, pero tengo que multiplicar por 20 arriba, que me queda 40. Y acá lo mismo, para llevarlo a 60, tengo que multiplicar por 12. Entonces pongo 60 abajo. Y tengo que multiplicar entonces por 12 arriba. Me queda 12. Ahora copio los signos. Esta fracción es la misma que esa, nada más que escrita de otra forma. Esta es la misma que esa, nada más que amplificada, escrita de otra forma. Y esta así es la misma y esta es la misma. Entonces la cuenta que estoy haciendo es la misma. Todas tienen ahora el mismo denominador. Directamente copio el denominador y saco la cuenta de cuánto me da las operaciones entre los numeradores. Por ejemplo, hago 30 más 45, 75, más 40, 115, menos 12, 103. Que es lo mismo que llegamos antes como respuesta. Bueno, eso es la suma de fracciones, que es un contenido importante que estaba atrás de este problema. ¿Qué sacamos importante del problema? Entonces, que el 1 se puede escribir siempre como cualquier fracción con el mismo numerador y denominador, por ejemplo, así o así, es lo mismo. Aprendimos a sumar fracciones con el mismo denominador y con diferente denominador. Y también vimos que el 1 puede representar el entero. Y también vimos la importancia que tiene la resolución gráfica en este tipo de problemas, porque fue mucho, mucho más fácil. Hasta un próximo tutorial en donde estaremos resolviendo nuevos problemas.